Hoy les traigo un caso bien pero que bien loco, y recalco esto porque cuando estaba investigando sobre esta historia y veía que a este asesino serial le decían el apóstol de la muerte, me imaginaba como algo así más de este estilo, pero en realidad terminó siendo algo mucho más distinto y más perturbador. Aquí no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del peor asesino en la historia de Perú. Ya saben que vivo aquí y la gente siempre me preguntan: hey Fusco, ¿para cuándo un caso peruano? Pues aquí está. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso del apóstol de la muerte. El 28 de febrero de 1973 en Lima, Perú, se daría el nacimiento de Pedro Pablo Mesías. Sí, su apellido es Mesías, además que su padre se llamaba José y su madre María. Así que se puede decir que ahora mismo estamos presenciando al Salvador. Pues no lo sé, y no es un chiste de religión, no estamos en 2011, traigo esto a colación porque en este video estaremos hablando sobre el complejo de Mesías. No voy a leer tal cual lo que dice la Wikipedia de esto porque todos nos vamos a dormir, pero en resumen, el complejo de Mesías hace que el que lo tenga se crea el salvador de la humanidad, y como veremos en este caso, si está bien acompañada con esquizofrenia, puede venir con voces o alucinaciones que hagan que el supuesto Mesías esté convencido que habló con Dios. Así que ahora veamos la historia del iluminado de este video. Pedro era el tercero de 9 hermanos, su familia estaba completamente en ruinas, pobreza extrema, su padre abusaba del alcohol, en ocasiones violentaba a su madre y no le impartía ningún valor a sus hijos. Su madre tampoco le prestaba mucha atención a sus hijos porque solía ser muy histérica y poco empática. También se cree que sufría de alguna enfermedad mental. El ambiente era tan deplorable que 2 hermanas de Pedro tuvieron que ir al hospital por serias complicaciones mentales, y una de ellas, que sufría depresión, no aguantó más y se quitó la vida. Cuando Pedro tenía 4 años, sus hermanos lo acusaron de matar a una perra que era la mascota de la familia. Como castigo, según Pedro, abusaron de su cuerpo tanto hermanas como hermanos. Pedro se molestaba muy fácil y esto hacía que fuera objeto de burlas tanto en su casa como en la escuela, donde no tenía ni un solo amigo. En varias ocasiones las hermanas de Pedro lo vestían de mujer, le pintaban los labios y lo sacaban a la calle para que todos se rieran de él. Los eventos de este estilo hicieron que Pedro desarrollara un odio profundo hacia los travestis. Toda la rabia acumulada que tenía hizo que Pedro empezara a torturar animales, como una vez que puso un gato en una sartén hirviendo, pero se dio cuenta que estos animales no eran con quienes realmente quería descargar su rabia, así que a los 17 años se unió como voluntario al ejército peruano para, según él, ganar autoridad y poder para exterminar a los enemigos de Dios. Pero tan solo pasaron 2 meses en el cuartel para que se corriera el rumor de que Pedro escuchaba la voz de Dios y que se la pasaba lanzando comentarios de que los pecadores merecían la muerte, así que llamaron a unos psicólogos y, en efecto, detectaron la tendencia psicópata de Pedro y lo echaron del cuartel porque era un peligro social formarlo en el manejo de armas. Lamentablemente no pudo recibir ninguna asistencia psicológica, pero es entendible. Recuerda que estamos en Latinoamérica y lamentablemente hay muchos problemas como para estar arreglando los traumas de la infancia de un manganzón. Aclaro esto porque no va a faltar el típico que diga: no, qué mal, las autoridades peruanas no le pagaron 2 psicólogos, un psiquiatra, un corte SR7 y un chupetín al Pedro. No, pues no hay plata para eso. Era inevitable que Pedro terminara mal. La expulsión del ejército hizo que pensara mucho en acabar con su vida, pero no lo hizo y decidió empezar en el mundo del crimen, ya que no tenía ni ganas de trabajar. En una de esas ocasiones, un agricultor se dio cuenta que le estaba robando sandías y Pedro, con una de las mismas herramientas del agricultor, lo asesinó. Este evento fue muy impactante para él, pero solo era el principio de en quien se iba a convertir, aunque le costó, ya que se mantuvo por 13 años trabajando con un perfil bajo como mecánico hasta 2003, que Pedro le pagó a un ciudadano japonés 800 soles, el equivalente a $288 al momento, para que éste lo adoptara como su hijo y que así se le haga más fácil tramitar una visa para irse a Japón, pero esto nunca lo hizo y Pedro solo obtuvo el apellido de Nakada. A partir de este momento, Pedro sintió que era hora de ejecutar su misión en este mundo,
así que se armó con una pistola 9 milímetros con un silenciador hecho con goma de sandalias y estaba listo para declararle la guerra a todos sus enemigos, que estos eran trabajadoras sexuales, drogadictos, homosexuales, alcohólicos, vagabundos, ladrones y fumadores. El 1 de enero de 2005, Carlos Merino, de 26 años, estaba pasando un rato tranquilo en una playa de Chancay, cuando de repente recibe un par de disparos en el abdomen y muere. Estos provinieron de Pedro, y este afirma que asesinó a Carlos porque pensó que este lo iba a asaltar, pero al final fue Pedro quien terminó robándole sus pertenencias. En mayo de ese mismo año, Pedro iba caminando por las calles de noche y se encontró a una señora de 50 años de nombre Teresa Cotrina. Pedro la encontró consumiendo drogas y se dijo a sí mismo, y cito: "Esta señora por las puras vive", y le disparó 2 balazos para acabar con su vida. Según él, el asesinar a este tipo de personas hacía que sus almas por fin puedan ser libres. La constancia en los asesinatos de Pedro cada vez aumentaba más, y así 2 meses después, un taxista y sus 2 pasajeros fueron asesinados a balazos por el apóstol de la muerte. Según Pedro, los 2 pasajeros eran asaltantes y él trataba de salvar al taxista, pero también terminó asesinando al taxista y le robó el taxi. Bueno, y esta no sería la única víctima que ni siquiera estaba contra los valores de Pedro, pero bueno, este tipo estaba demente y trataba de justificar cualquier cosa que hacía. Y tan solo pasaron un par de semanas para que asesinara a otro joven inocente solo porque este lo vio asesinando a otro hombre y lamentablemente este fue testigo de lo sucedido. Según Pedro, esto fue un sacrificio necesario para continuar con su misión puesta por Dios. Al igual que en otras ocasiones asesinaba solo por dinero, pero él decía que era para comprar balas para cumplir su misión, que ese dinero no lo usaba para nada más. Pero sin duda uno de sus peores actos lo hizo en Santa Rosa, cuando una niña de 15 años de nombre María Tolentino iba con su bicicleta, y como era una zona en la que Pedro buscaba a otro, entre comillas, pecador, no lo pensó 2 veces y le disparó a la menor, acabando con su vida. Cuando se acercó y se dio cuenta que era una niña, dijo que se arrepintió, pero aún así intentó robarle la bicicleta, pero finalmente no lo hizo porque esta tenía una rueda desinflada. En noviembre de 2006, en Guaral, la zona en la que Pedro cometía la mayoría de sus crímenes, había una conocida peluquería en la que trabajaba Whitmar Muñoz, un hombre de orientación homosexual del que se corría el rumor de que ofrecía sus servicios sexuales y que además había contagiado de VIH a varios de sus clientes. Whitmar era muy querido y conocido en la zona, así que esta vez Pedro quiso asegurarse de que los rumores eran ciertos, así que se acercó a Whitmar y le pidió un servicio, pero no de corte de cabello. Este aceptó, fueron a una habitación y cuando Whitmar se estaba bajando el pantalón, Pedro le disparó 3 veces y se fue de la habitación robándose el equivalente en soles a $541. No puedo hablar de todos los asesinatos que hizo Pedro, pero hasta el momento se habían registrado 16 asesinatos sin resolver en la zona con este mismo modus operandi, y el 27 de diciembre de 2006 Pedro buscaba a Nicolás Tolentino, un chico que previamente le había robado dinero, y Pedro buscaba venganza. Así que en plena calle, este apenas lo vio, asesinó de varios disparos a Nicolás y se escapó tranquilamente de la escena. Esto fue suficiente como para que varios civiles pudieran identificar fácilmente a Pedro como el autor. Así, en la noche del día siguiente, decenas de policías acudieron hasta el taller donde Pedro trabajaba. Cuando uno de los policías empezó a inspeccionar detenidamente todo lo que rodeaba a Pedro, este lo empujó, sacó su pistola, disparó y salió corriendo intentando escapar. Por poco casi se le escapaba a la policía, pero a Pedro se le acabaron las balas. En el acto solo un policía salió herido, pero no fue de gravedad y Pedro pudo ser arrestado. Cuando lo llevaron al cuartel para interrogarlo, le mostraron evidencia de 8 asesinatos que previamente había hecho. Pedro dijo que estaban equivocados, que todo eso era mentira, que en realidad asesinó a 25 personas, que Dios le asignaba aquel rol. Él pedía con muchas ganas que le dieran la pena de muerte. Dijo, y cito: "Pido un pelotón de fusilamiento, algo práctico, como hice con la gente. Yo les disparé en la cabeza,
y si salgo libre, continuaré con mi misión de limpieza. Los medios le empezaron a llamar como el apóstol de la muerte, y Pedro estaba muy orgulloso, no se arrepentía para nada de lo que había hecho. Limpio, gente. ¿Limpias? Pedro Pablo, limpio acá. ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas. Son gente que no debería estar acá, son fumones, homosexuales, maricas. Y sin duda de lo más lamentable de este tipo es su falta de responsabilidad sobre sus actos. Sí, decía que era un limpiador de Dios y toda la vaina, pero se la pasaba quejándose de su infancia cada vez que podía y que por eso él era así. Un hombre de 34 años no puede estar quejándose sobre su infancia y él mismo usarla como excusa por las cochinadas que había hecho. Mira lo que decía, y cito: "Es mala, mi familia es mala, mis padres siempre peleaban, se insultaban mucho desde que yo era chico. Yo me escapaba de la casa, pero volvía escondido para que mi papá no me pegara con un cable". Es demasiado patético este victimismo tomando en cuenta todo lo que hizo. Es un asco total, y más aún el siguiente fragmento. Vivían juntos pero como un perro sin la culpa. Todo siempre. Una porquería. Por eso te doy así, bonito sea. Sí, por eso no me van a llevar en nada. Ya, ustedes me van a mandar preso. Yo me voy a matar ahí. Porque yo necesito ser libre. Mira, ¿por qué no haces una cosa bien simple? ¿Por qué? Mira, yo lo quisiera ahorita. Yo lo quisiera. ¿Qué quisieras? Yo lo que quisiera es que me inyecten algo de tal. Quiero morirme, ¿sabes? Yo no quiero porque, mira, es porque yo no quiero ir a prisión. Yo no quiero estar con esa gente. De todas maneras, voy a intentarlo. ¿Verdad? No quiero sufrir. Si la policía se habría demorado tan solo 3 días más en capturar a Pedro, no solo estaríamos hablando del asesino más cruel en la historia de Perú, sino de los más crueles de la historia moderna, ya que Pedro estaba planeando lanzar una granada en una discoteca en las fiestas de Año Nuevo. Dijo, y cito: "Quería meter una granada a la discoteca esa para que se mueran todos los corruptos, todos los perdidos, todos los fumones". Durante el juicio de Pedro hubo cierta discusión entre los psiquiatras sobre si estaba loco o no para poder juzgarlo, pero el dictamen final fue que diferenciaba el bien del mal y que no padecía de ninguna esquizofrenia, sino de trastorno disocial, aunque algunos profesionales afirman de que sí, Pedro tenía esquizofrenia paranoide, pero con este informe a Pedro se le pudo dar la pena máxima en el Perú, que son 35 años, negándole su petición de ser sentenciado a muerte, pena que no existe en el Perú. El tormento que tenía Pedro era tal que varias veces intentó quitarse la vida. En una de esas ocasiones fue pegándose cabezazos contra la pared de su celda. Pedro explicó a la prensa: "Escucho la voz de mis padres y una voz mala que me dice que mate a toda la gente corrupta, pero ya no puedo cumplir la misión de Dios ya que me capturaron. Ahora sigo escuchando esa misma voz, pero esta me dice que me mate". Pues esa voz no ha sido lo suficientemente fuerte porque hasta el día de hoy Pedro sigue con vida y ahora mismo está en el pabellón de psiquiatría del penal de Lurigancho. Este caso es una prueba más de los que hay que temerle no son a los hombres fuertes, sino a los hombres débiles como este tipo. Espero que te haya gustado este video y también puedes pasarte por mis otros videos para conocer más historias impactantes. ¡Wow! Y también no olvides suscribirte y muy importante seguirme en Instagram para llegar a esos 10.000 seguidores. Muchas gracias por acompañarme, en serio 1000 gracias y como siempre nos vemos en la próxima.